Continuamos viendo lo que es dinámica de la partícula, solamente que ahora vamos a agregar un concepto más, que es la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción, bueno, en realidad se va a dividir en dos tipos de fuerza de fricción. Una que es fuerza de fricción estática y otra que es fuerza de fricción cinética. Pero para empezar, ¿cómo es que se genera esta fuerza de fricción? Bueno, en realidad esta fuerza de fricción se va a generar porque hay una adhesión entre las superficies o también por la trabazón que existe entre ellas. También se le conoce como fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. Es decir, si nosotros tenemos un elemento donde la superficie, si la vemos a a cierta escala, podemos ver que tenemos una superficie con estas características y quizá otra superficie que se está desplazando sobre esta con estas otras características. Entonces, cuando estas se unen en cierto punto, va a haber una trabazón que va a impedir que se mueva libremente una superficie sobre la otra, o ambas de manera relativa, o también puede ser por adhesión, como nosotros, por ejemplo, cuando estamos escribiendo con un lápiz y después llegamos en algo nos equivocamos, ocupamos el borrador. Entonces, ahora ¿qué es lo que usamos? Ocupamos la adhesión, ¿verdad? Entonces, son dos causas, una por la trabazón entre las superficies o por la adhesión. Ahora bien, esto puede darse cuando los dos objetos están en movimiento, por ejemplo, una polea con una banda. A través de esta polea y esta banda, los dos elementos están en movimiento y precisamente la fuerza de rozamiento o de fricción es la que hace que las dos tiendan a moverse. Pero también puede ser que solamente una superficie sea la que esté en movimiento y la otra se encuentre estática. Por ejemplo, en la carretera, en el pavimento, nosotros nos damos cuenta que el automóvil, bueno, se va moviendo a través de ¿qué? De una fuerza de fricción que se ocasiona entre la llanta y el pavimento. Sin embargo, únicamente el que se mueve es el automóvil, el pavimento pues está estático. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con estas fuerzas de fricción? Ya vimos de qué manera se pueden dar, por la trabazón o por la adhesión. También ya vimos que puede ser que los dos objetos estén en movimiento o solamente uno de ellos. Pero, ¿y esta fuerza de qué manera se va a llevar a cabo? Bueno, en realidad tenemos dos fuerzas, una que es una fuerza de fricción estática y una fuerza de fricción cinética. Supongan ustedes que están en la silla, una silla, entonces ustedes le aplican una fuerza pequeña. Entonces es muy probable que al inicio, aunque le apliquen esa fuerza, no hagan que se mueva. ¿Por qué? Porque existe una fuerza de fricción, para empezar, ¿entre qué? Entre las patas de la silla y el piso sobre el cual se va a desplazar. Pero va a llegar el momento que si ustedes van aumentando esa fuerza, intentando moverla, va a llegar el momento en el que la van a empezar a mover. Pero eso no indica que desapareció la fuerza de fricción. La fuerza de fricción sigue existiendo, nada más que ahora ya no es una fuerza de fricción estática, ahora es una fuerza de fricción cinética. Existe el movimiento, pero eso no impide que exista una fuerza que se opone a dicho movimiento, porque va a existir todavía una fuerza de oposición. Entonces, la fuerza de fricción estática se denota como una F mayúscula, su índice S, y es igual a mu S por N, en donde mu S que es el coeficiente de fricción estático, por N que es nuestra fuerza normal. Y luego tenemos la otra fuerza de fricción, que es fuerza de fricción cinética, es igual al coeficiente de fricción cinético, o mu K, multiplicado por la fuerza normal. Entonces, vean que tenemos dos tipos de fuerzas de fricción, estática y cinética. Muy bien, entonces esta es antes de que se empiece a mover. Cuando ya se empezó a mover, existe esta otra fuerza. Pero eso no quiere decir, cuando ya se empieza a mover, que desaparece esta fuerza de fricción. Seguimos teniendo una fuerza de fricción. Entonces, en base a estos elementos vamos a trabajar. ¿Y estos coeficientes de qué dependen? Pues dependen del tipo de superficie. Imagínense ustedes que tenemos un vidrio. Entonces, este coeficiente va a tener cierto valor. Y vamos a desplazar algún elemento sobre ese vidrio. Supongan ustedes que quieren desplazar pues un vidrio, precisamente un pedazo de vidrio sobre otro vidrio. Van a ver ustedes que pues, se desplaza con bastante facilidad. Si ahora ustedes ese vidrio lo desplazan pero sobre la formaica de un escritorio, se va a desplazar pero ya le va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque su coeficiente ya está cambiando. Si después lo cambian a una tabla que esté bien cepillada y además que esté lijada, pues va a tener cierta oposición al movimiento, pero todavía va a permitir que se mueva.
Pero si después ustedes ocupan una tabla rugosa que no la han lijado, ni mucho menos la han pulido, cepillado, entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Pues va a ocasionar que a lo mejor el vidrio ya ni siquiera se va a mover. Entonces, ¿de qué depende este coeficiente? Depende del tipo de superficie que nosotros tengamos. La fuerza normal, ¿esa de dónde surge? Pues la fuerza normal precisamente surge de la tercera ley de Newton, que a cada acción corresponde una reacción igual en magnitud y dirección, pero de sentido opuesto. Supongan ustedes que en la mesa de su casa ustedes ponen una libreta o un libro. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo que están aplicando un peso sobre la cubierta de la mesa? Pero a su vez, la cubierta de la mesa, como reacción, también aplica una fuerza en misma dirección, mismo sentido, solamente opuesto. Misma magnitud y misma dirección, sentido opuesto. Ahora la mesa va a aplicar esa misma fuerza, pero hacia arriba. Es lo que va a tener que resistir esa cubierta de la mesa. ¿Y cuáles son las características de esta fuerza normal? Que siempre va a ser perpendicular a la superficie de desplazamiento. Si yo tengo una superficie horizontal, mi fuerza normal va a ser siempre perpendicular. Si mi superficie de desplazamiento tiene cierta inclinación, mi fuerza normal va a formar un ángulo de 90 grados con respecto a esa superficie. Entonces eso es lo que tenemos que considerar. Y para ello, bueno, vamos a empezar a resolver este primer ejercicio. En este ejercicio nos dice lo siguiente, es el ejercicio número 7. Un bloque de 50 libras, son 50 libras fuerza. Recuerden que también hay libras masa o libras fuerza. En este caso son 50 libras fuerza, es decir, es el peso. Descansa sobre una superficie horizontal. Entonces aquí tenemos la superficie horizontal. Se requiere una fuerza horizontal de 10 libras para iniciar el movimiento del bloque. Una vez en movimiento solo se necesita una fuerza de 5 libras para mantener una velocidad constante. Entonces, primero vamos a aplicar una fuerza. Esta fuerza F la vamos a aplicar. Y esta fuerza F es igual a 10 libras fuerzas. Y luego, una vez que ya empezó el movimiento, solamente requerimos de una fuerza igual a 5 libras fuerza. Una vez que ya inició el movimiento. Entonces, aquí nos está dando que son 50 libras fuerza. Dijimos que si nada más nos dijeran libras masa, entonces esa es una masa precisamente. Si son libras fuerza, es el peso. Entonces, ¿cuál es el peso de este objeto? Pues son las 50. ¿Y este peso hacia dónde actúa? Recordemos que actúa siempre de manera vertical y hacia abajo. 50 libras fuerza. Es el peso, o también se le conoce como fuerza de gravedad. Cuando está en movimiento, ¿cambia el peso? No, ¿verdad? El peso sigue siendo el mismo. Únicamente lo que está cambiando es la fuerza que ocasiona el movimiento. Es igual a 50 libras fuerza. Y además, aparte de esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una fuerza normal, ¿verdad? Y esa fuerza normal, dijimos que siempre es, ¿qué? Siempre es perpendicular a la superficie de desplazamiento. Si esta es la superficie de desplazamiento y es horizontal, entonces mi fuerza normal me va a quedar de manera vertical. Esta es la fuerza M. La fuerza de tipo normal. Pero además, ¿qué otro dato nos falta? Bueno, pues hay algo que no mencionamos hace un momento y que es muy importante, que la fuerza de fricción siempre es opuesta al movimiento de los objetos. Si este objeto le estoy aplicando una fuerza hacia la derecha, entonces su movimiento va a ser hacia la derecha. La fuerza de fricción también va a actuar hacia la derecha, ¿no, verdad? Siempre actúa en dirección opuesta. Es decir, aquí voy a tener mi fuerza de fricción, F, en dirección opuesta, tanto antes de que inicie el movimiento como una vez que ya empezó el movimiento. Y si aquí es antes de que empiece el movimiento, es una fuerza de fricción, ¿qué? Estática. Y si aquí ya empezó el movimiento, es una fuerza de fricción cinética. Entonces, eso es lo que tenemos como datos. Vamos a empezar a resolver qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo los coeficientes de fricción estático y cinético. Coeficiente de fricción estático es este de aquí. Y luego el coeficiente de fricción cinético es este otro. Ahorita vamos a trabajar con este únicamente, con el de la parte superior, coeficiente de fricción estático. Para conocer el coeficiente de fricción estático necesito conocer Fs y necesito conocer N. Pero vean qué es lo que nos están dando. Bueno, ¿cómo conoceríamos Fs y N? Bueno, vamos a empezar. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Empiezo a resolver. Sumatoria de fuerzas en X. La fuerza es de 10, ¿verdad? 10, como va hacia la derecha, es positiva. Menos Fs es igual a masa. La masa la puedo obtener de aquí porque tengo el peso.
por la aceleración en X. ¿Cuánto vale la aceleración en X? Pues vale 0. ¿Por qué? Porque está en reposo. Si me dice que es coeficiente de fricción estático o fuerza de fricción estática, eso implica que está en reposo, ¿están de acuerdo? Al no haber movimiento, tampoco hay aceleración. Entonces, vamos a ordenar esto. Me quedaría 10 menos Fs es igual a m por 0, pues 0. Entonces vamos a despejar menos Fs es igual a, este 10 lo paso del otro lado, menos 10. Como de los dos lados tengo el valor negativo, multiplico todo por menos 1 y me queda menos por menos más Fs es igual a menos por menos más 10. Fs es igual a 10. Ajá, ya encontré Fs. Ahora me falta encontrar n. ¿Cómo encuentro n? Bueno, si aquí trabajé con sumatoria de fuerzas en X, ahora puedo trabajar con sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en Y? Para empezar, tendría la fuerza normal, positiva porque va hacia arriba, menos Fg. ¿Y cuánto vale Fg? Vale 50. Es igual a masa por aceleración en Y. ¿Cuánto vale la aceleración en Y? Pues vale 0, porque en Y no hay movimiento. Al estar esta superficie, que es la que hace que se desplace sobre esta superficie, no se puede desplazar en Y. Entonces, pongo aquí, porque no hay movimiento en Y. Todas esas notas ustedes las deberían de ir sacando con eso. Entonces tenemos n menos 50 es igual a 0. Por lo tanto, n es igual a 50. Miren, ya tenemos el valor de n y tenemos también el valor de Fs. Entonces, si tenemos n y Fs, ya podemos sacar mu s. Entonces, a partir de ello, podríamos hacer lo siguiente. Como sabemos que Fs es igual a mu s por n, entonces despejo mu s es igual a ¿qué? A Fs sobre n. Entonces, Fs es igual a 10 entre n, que vale 50. Entonces simplifico y esto me da igual a un quinto, es decir, 0.2. Y ya tengo el valor del coeficiente de fricción estático. Lo mismo vamos a hacer ahora, pero para obtener el coeficiente de fricción cinético. Aquí les recomendaría que pusieran pausa en el ejercicio y que ustedes lo traten de hacer, pero ahora con este otro valor, que es cuando ya esté en movimiento. Bueno, yo continúo. Entonces,